Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por el privilegio que es aprender de tu palabra y ver que tú eres un Dios real y que por lo tanto, Señor, quieres que tu pueblo viva en la verdad, en la realidad que tú has revelado. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia y una disposición de corazón que nos permita oír tu palabra y hacer obras en conformidad a esa palabra y a esa verdad. No bajo nuestros propios esfuerzos, sino bajo el poder de tu Espíritu. Y que así sea, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo. Amén. No me mueve, Señor, el quererte, dice el verso conocido, el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, muéveme el verte colgado en una cruz y mal herido. Muéveme ver tu pecho tan herido. Muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme a fin y de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Porque no me tienes que dar nada porque te quiero, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Estamos hablando del conocer a Dios. Esta es la serie que llevamos varias semanas compartiendo y dentro de conocer a Dios hemos estado mirando algunas de los atributos, de las características de cómo Dios se revela en su palabra. Un Dios de gloria, un Dios santo, plenamente santo, por eso dirá santo, santo, santo. Un Dios que es al mismo tiempo justo y misericordioso. Pero hemos hecho un alto para descubrir que la palabra acerca del conocer a Dios nos hace una muy severa advertencia. Hay un conocer a Dios que es falso. Y no solamente hay un conocer a Dios que es falso, sino que ese falso conocimiento de Dios te puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Yo le conozco, y en realidad no le conoces. Por eso, hermanos, yo quiero enfatizar esta idea, y creo que es el segundo domingo que le dedico a este tema. Todo conocimiento acerca de Dios que no nos lleva a una intimidad, a una relación con Él, es un falso conocimiento de Dios. Y tiene una seria advertencia. Ese conocimiento de Dios ni te salva, ni va a ser reconocido por Jesucristo. Señor, Señor, en tu nombre hicimos, nunca te conocí. ¿Os acordáis de estas palabras? En aquel día, dice el pasaje, que muchos, no pocos, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Jesús dirá, nunca te conocí. No ha habido una relación entre esa persona y el Señor. Y por lo tanto, ni tú me conoces, aunque has usado mi nombre, tú no me conoces, ni eres conocido por mí. No ha habido un vínculo, no ha habido una relación. Y por lo tanto, todo conocimiento que no nos lleva a una relación con Dios es un falso conocimiento de Dios y tiene una seria advertencia en la palabra. Y por eso yo quiero insistir en esta idea. No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Acompañarme rápidamente a 1 Corintios capítulo 2, porque Pablo va a hacer aquí una idea en este sentido. Y vamos a ver cómo la persona del Espíritu Santo es la persona fundamental. Porque es a través de la persona del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo, quien nos revela el verdadero conocimiento de quién es Dios. Dice en 1 Corintios 2, leemos a partir del verso 7, por amor al tiempo no vamos a leer todo el contexto, pero está hablando de la sabiduría. De hecho, el verso 7 va a comenzar con esta idea también, de la sabiduría, del conocer a Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. Así que es la sabiduría de Dios lo que aquí está hablando, especialmente en la obra de salvación en Cristo. Ese es el contexto. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Porque a Cristo lo conocieron algunos príncipes o gobernantes. Bueno, conocieron acerca de Cristo, pero no conocieron a Cristo. Ahí hay una gran diferencia. Pablo, desde la visión de Pablo, dice que ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció. Hombre, claro que conocieron al personaje histórico, pero no lo conocieron como la sabiduría de Dios. Porque si la hubieran conocido, como sigue el verso, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero, y el pero es grande, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu nos revela quién es Cristo. Y en Cristo vemos cómo es Dios. No es que tú lo conoces porque tu capacidad intelectual es superior. Es por el Espíritu. Por el Espíritu es que nosotros conocemos quién es Cristo, cuál es la sabiduría oculta de Dios. Seguimos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Os dais cuenta esta imagen? Nadie conoció, no los príncipes de este mundo, nadie conoció lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este es el que lo conoce. Y ahora el verso 12 es el glorioso verso. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Conocer a Dios en el sentido profundo y verdadero de lo que la palabra entiende por conocer a Dios, solo se puede alcanzar a través de la obra del Espíritu. Así que es la persona del Espíritu la que nos va a alumbrar quién es Dios, lo profundo de Dios. Quizá tú y yo podemos leer un libro de teología sistemática y ver todos los atributos de Dios. Dios es tal y Dios es tal, pero eso no es conocer a Dios. Es el Espíritu el que te va a dar lo profundo de Dios. Es en el Espíritu y por el Espíritu que tú y yo empezamos a entender y ver las motivaciones, lo profundo de Dios, la intencionalidad, la hermosura de Dios. Es a través del Espíritu. Pero no solo eso. Es también el Espíritu, no solamente el que nos alumbra cómo es Dios y crea esa relación entre nosotros y Él, y vemos la hermosura de su obra en nosotros, sino que el verdadero conocimiento de Dios debe de derivar, lleva como fruto ineludible que nuestra vida cambie conforme al conocimiento que tenemos de Dios. Luego, el conocimiento de Dios verdadero que nos viene a través del Espíritu no solamente nos hace ver lo profundo de Dios allí arriba, sino la implicación de lo que es conocer a Dios en nuestro día a día, en nuestra manera de vivir. Dejadme que os lea un versículo de 1 de Juan 2, 3 y 4. Dos versículos, en verdad. 1 de Juan 2, versos 3 y 4. Juan es muy directo, mucho más directo y más sencillo, más concreto que yo. Fijaros lo que dice el capítulo 2 de 1 de Juan, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Tú quieres saber si conoces a Dios verdaderamente conforme a la palabra? Si guardamos sus mandamientos. Ahora, verso 4. El que dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento no solo te alumbra quién es Dios, sino que alumbrándote a Dios, te alumbra quién eres tú. ¿Os acordáis de Isaías delante del trono que era del Dios santo, santo, santo?
no solamente descubrió lo santo que es Dios, sino que inmediatamente su reacción fue: ¡ay de mí, que soy miserable! Porque viendo a Dios me veo a mí. Y esta es la idea del verdadero conocimiento. Insisto en esta idea y la dejo aquí. Si el conocimiento que tienes de Dios es solamente acerca de Dios, atributos, ideas, versículos, historias, pero no te está revelando o no te está llevando a una mayor relación, intimidad con Él, y no está siendo tu vida impactada por Dios, es un falso conocimiento de Dios. Y no va a ser reconocido. Nunca te conocí. Y por eso hemos hecho este paréntesis y hemos entrado dentro del tema de conocer a Dios, hemos entrado en la persona del Espíritu Santo, que es, como digo, a través de la obra posibilitadora de Cristo, el que nos aplica, el que nos forma, el que nos informa, el que nos alumbra quién es Dios y qué es la obra y cuál es la obra de Dios en nosotros. Y por eso hemos ido a Efesios capítulo 5, si me acompañáis a Efesios capítulo 5. Hemos estado considerando solamente, porque no es el propósito de esta serie, no es hacer un estudio sobre el Espíritu Santo, pero simplemente nos hemos centrado en una idea, que es esta idea que pone Pablo en el verso 18 del capítulo 5 de Efesios, cuando dirá: sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque todo verdadero conocimiento de Dios pasa por llenarnos del Espíritu, que es el que nos alumbra cómo es Dios, lo profundo de Dios y su obra para nosotros. Ahora, estuvimos mirando en el pasaje de Efesios que Pablo hace algo muy curioso. Más allá de esa extraña comparación que hará Pablo entre ser lleno del Espíritu y embriagarse de vino, ya lo vimos en su momento. Más allá de eso, Pablo va a establecer una idea que va a venir a partir del verso 19, 20 y 21. Y va a decir que la persona que está embriagada del Espíritu, que está llena del Espíritu, va a mostrar ciertos rasgos. De la misma manera que hay una diferencia entre una persona que no ha tomado vino y alguien que se ha embriagado con vino. ¿Verdad que hay diferencia? Cómo se comporta, cómo habla, la alegría que hay en su corazón, la libertad que tiene para moverse, ya no está encorsetado, sino que... De la misma forma, el que bebe del Espíritu y se va llenando, se va embriagando del Espíritu, su vida tiene que manifestarse de una manera. Y Pablo nos va a dar a partir del verso 19, 4 características de la persona llena del Espíritu, que son fácilmente reconocibles en el texto porque todas tienen el mismo tiempo verbal. Hablando, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es una de las primeras rasgos de una persona llena del Espíritu? Que habla, sus conversaciones son distintas. Habla con contenido espiritual. No es la persona que te está dando un mensaje, una predicación, un sermón cada día. Esa no es la idea. La idea es que en todas sus conversaciones, ella ve el tema espiritual. Tiene el discernimiento y está llena. Dice que la palabra que de la llenura del corazón habla la boca. Pues tiene el corazón lleno, porque está lleno del Espíritu, y va viendo la realidad espiritual en cada una de sus conversaciones, hablando. La segunda son 2, cantando y alabando a Dios. Lo tenemos a mitad del verso 19. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No solamente es una forma de hablar, es que esa persona que está llena del Espíritu está llena de la obra de Dios y por lo tanto de la esperanza de Dios, y eso debe de provocar una visión distinta de la vida. Ya no mira la vida con pesimismo, la vida no va hacia abajo, hacia un terraplén, hacia la muerte, sino la vida se enfoca hacia el reino de Dios. Y eso
provoca, no que no tenga problemas en su vida, pero que ahora toda su realidad está enfocada desde el Espíritu, y no solamente le hace hablar de una manera, sino le hace contemplar la vida desde un punto de vista de gozo, de victoria, y le hace alabar y cantar. La tercera característica está en el verso 20, dando siempre gracias. Es una continuación del cantar y alabar. Es un corazón agradecido. Y dice por todo. Por todo. ¿Por qué? Porque de nuevo, en el Espíritu ya contempla que incluso los momentos de dificultad son para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no quiere decir que cuando le duele la muela está diciendo, gloria a Dios. No, esa no es la idea. La idea es que sabe ver en medio de las circunstancias que Dios va a obrar para bien, aunque las circunstancias me duelan. En el momento duele, pero sabe que es un dolor con propósito, preñado de algo bueno, y por eso da gracias. Y la última es el verso 21, que en nuestro pasaje, como está traducido de una forma distinta, quizá nosotros no lo perdemos. Pero el tiempo verbal de someteos, en verdad es el mismo tiempo que hablando, cantando, dando gracias, sería sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. De hecho, hay varias versiones que ya han corregido, no sé si es la palabra, o han preferido traducir transmitir esta idea de sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Si os fijáis, son 4 características, no sé si esto lo mencionamos, pero la primera es hablando entre vosotros y la última es sometiéndonos unos a otros. Así que la primera y la última van hacia el prójimo. Pero el cantando y alabando y el dando gracia, ¿hacia quién va? Hacia Dios. Así que la obra del Espíritu tanto te lleva hacia Dios como hacia el prójimo. Pero yo me quiero detener en esta última, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Así que, si estamos entendiendo bien a Pablo, uno de los rasgos fundamentales de la persona que está siendo llena del Espíritu es que en sus relaciones se establece un principio de someterse al otro. ¿Amén? Amén. Un poquito forzado, os he tenido que pinchar, porque entre nosotros esto no suena bien. ¿Someterme? Someterme al señorío de Cristo está muy bien porque, entendedme, aunque esto nunca lo vamos a decir en la iglesia, espero que se apague ahora el móvil, Cristo está allí a lo lejos y yo puedo seguir con mi vida, pero someterme a mi mujer, a mi marido, al prójimo, al vecino, al jefe, esto ya me cae mucho más cercano y por lo tanto es mucho más incómodo. Hermanos, ¿cuántas personas, pensadlo, no hace falta que me contestéis, cuando piensa en una persona llena del Espíritu, piensa en una persona que se somete al otro? Normalmente la llenura del Espíritu la asociamos con hablar en lenguas, con la unción de poder que hemos cantado, con algo de poder, de gloria, y es verdad, es verdad. Sin embargo, Pablo aquí dice, mirad, ¿quieres saber si eres una persona llena del Espíritu? Te voy a dar un test. ¿Cómo son tus conversaciones? Hablando. ¿Tiendes a la alabanza? ¿Tienes un corazón que enseguida mira y agradece a Dios? ¿Y te sometes en tus relaciones? Como digo, yo he podido ver muchos versículos que se han hecho cuadritos y se ponen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, justamente ahí. No lo había visto, de verdad. O de tal manera amó Dios al mundo. Pero creo que nunca he visto un cuadrito que diga sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y sin embargo va a ser el punto que Pablo se va a detener y se va a explayar. Porque a partir del verso 22
va a venir la aplicación de este principio, sometiéndonos unos a otros. Y ahora sabéis lo que va a hacer Pablo. Va a decir, y mirad, para que no os despistéis, lo voy a concretar. En la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. ¿Cómo se somete la mujer al marido? Sujetándose a su lugar, a su posición de cabeza. ¿Y cómo se somete el marido? Porque el marido también se somete a la mujer. Hemos dicho sometiéndose uno a otros. ¿Y cómo se somete el marido a la mujer? Amándola. Capítulo 6. Hijos y padres. ¿Cómo se somete el hijo al padre? Obedeciendo al padre, honrándolo. ¿Y cómo se somete los padres al hijo? No provocándole a ira, estando ahí buscando el bien del hijo. Un poquito más adelante, capítulo 6, verso 5. Los siervos y los amos. Hoy podríamos decir los trabajadores y los jefes. Y tanto uno como otro también se someten. Luego, todo lo que viene del capítulo 5 a partir del verso 21 en adelante y gran parte del capítulo 6 es Pablo explorando este principio. Tiene especial interés en que nos detengamos a pensar en esto. Ser llenos del Espíritu, conocer a Dios, lleva de la mano el someternos unos a otros. Pero por mucho que yo diga esto de Pablo, yo creo que la reacción, no sé si en todos, pero en un buen número será, pero esto de someterse, esto no es fácil, esto a mí me choca, esto me incomoda. A lo mejor soy yo el único, pero creo que no. La realidad es que a todos nos incomoda. Ahora, quizá hay que pensar por qué nos está incomodando la idea de someternos unos a otros. Yo quiero compartir con vosotros 3 ideas, seguro que no son las únicas, pero a mí me ayudan a entender por qué yo siento esta adversión, esta reacción de ¿cómo que someterme? Y sabéis, una de las razones que yo encuentro en mí es que yo respiro el aire de este mundo y soy hijo del siglo de este mundo. Y en el reino de este mundo, el principio que debe regir tus relaciones es justo el contrario de someterte unos a otros. La cultura de este mundo lo que te va a decir es que nada ni nadie te someta. ¿Me equivoco? Tú, tus deseos, tus anhelos, que nadie te ponga límite, tú y tu voluntad son los soberanos de tu vida. Y claro, cuando tú estás respirando este aire contaminado y de repente llega la palabra y te dice sometiéndote, ¡ay! Choca, me hace sentir mal, porque toda la filosofía, películas, canciones, visión de la vida es al contrario. Todo lo que te bombardea a través de los anuncios, de las series, es que tú debes de ser el soberano y que nadie te limite. Y en nuestros días está llegando hasta el punto de que no solamente se nos está llamando a autoempoderarnos, suena una palabra así como con peso, pero lo que quiere decir es que tu yo mande y que nadie te diga que no. Pero no solo, como digo, no solamente estamos llegando al punto del autoempoderarse, sino estamos llegando al punto de yo determinarme. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que ni siquiera tu condición física te tiene que limitar. No te sujetes ni siquiera a tu condición física. Tú que tienes un cuerpo de hombre, no importa. Tú eres el soberano y tú te autodeterminas. No te sometas a nada ni a nadie, ni siquiera a las células de tu cuerpo, que todas ellas dicen que eres hombre, pero tú eres soberano. Y tú te autodeterminas. Y no te sometes. Así que cuando escuchan
someterse unos a otros es locura. De hecho, el pasaje que hemos leído de Corintios al principio, no he hecho mención, pero en el verso 14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué yo siento este rechazo, esta incomodidad con esta idea de el Espíritu influenciándome para que yo en mis relaciones me someta al otro? Porque en primer lugar vivo en un mundo que su principio es contrario, plenamente contrario a esta verdad. Pero por otro lado, no hay que echarle toda la culpa al mundo, que tiene su culpa. También nuestro corazón, en nuestro interior, tu tendencia y la mía, desde que teníamos pañales, es a defender el yo y mi reino. Así que tú y yo, desde pequeñitos, tenemos este corazón caído, perverso, en el que hemos creído que nuestra función en la vida es defender mi voluntad. Desde la guardería hemos estado marcando el territorio, este es mi reino, seguramente con un juguetito, y decíamos, no, este es mi juguete y no te lo doy a ti, porque es mío. Y si puedo te voy a quitar el tuyo. Y cuando escuchamos esto de someternos, no solamente es que hay una cultura que va en contra, sino es que nuestra propia naturaleza, nuestra tendencia va en contra. Pero hay una tercera razón por la que yo creo que también nosotros sentimos cierto rechazo al oír esto. Y es porque hemos visto con nuestros ojos, hemos oído y somos conscientes de cuántos abusos ha habido con las personas que se han sometido. ¿O no es verdad? ¿No hay esclavitud en el mundo? ¿No hay opresión? Y claro, nosotros miramos al mundo y vemos que hay tiranos que ejercen su autoridad y gente oprimida, sometida, sujeta y de alguna manera viendo su libertad, su dignidad pisoteada y decimos, Señor, ¿cómo me pides que me someta? ¿Estás tú abriendo una ventana para que se haga permanente esta opresión? ¿Estás tú abriendo una ventana para que tu pueblo sea esclavizado? ¿Me estoy explicando? ¿Lo veis esto en las noticias? De hecho, esto va a pasar sobre todo cuando las mujeres leen, las casadas estén sujetas a los maridos, pero es que tú no sabes qué maridos hay por ahí. No sabes. Hay algunos que son terribles. Me estás diciendo que tengo que sonreír y decir, es la voluntad de Dios que mi marido me oprima. Quien dice esto en las mujeres o los maridos puede pasar en un lado o en otro. ¿Y qué decir de los trabajos? Y creo que el error está en que leemos este verso sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios a la luz del reino de este mundo. Y ese es el problema. La palabra cuando habla a la luz del reino de Dios. Y si no entendemos lo que significa someternos unos a otros en el reino de Dios, no entenderemos lo que Dios está diciendo aquí. No es que Dios sea ajeno a la opresión, a la esclavitud, a la explotación que hay en este mundo. Y no es que Dios esté justificando o intentando perpetuar estas realidades, todo lo contrario. Fijaros que el verso 21 comienza diciendo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, Pablo les está pidiendo a cada cual que tome por sí mismo la opción de someterse. Lo voy a decir de otra manera. Pablo no está justificando que tú sometas a otra persona. Pablo le está diciendo a cada hijo, hija de Dios, que tiene la responsabilidad, bajo la influencia del Espíritu, de someterse. Es una decisión voluntaria y personal. Es la que corresponde si tú estás siendo llenado del Espíritu. Es decir, Pablo no le está diciendo a los maridos,
maridos, sujetad a vuestras mujeres. No, le dice a las mujeres, sujetaos a vuestros maridos. No le dice a las mujeres, mujeres, forzar para que vuestros maridos amen. No, le dice a los maridos, amad. No le dice a los padres, hacer lo posible para sujetar a vuestros hijos y que os obedezcan. No, le dice a los hijos, obedecer a vuestros padres. Luego aquí ya hay una primera idea, porque toda la explotación que hay en este mundo es de personas que han forzado el sometimiento. O si no toda, por lo menos una gran parte. Pero esto no está justificando esta realidad de este mundo. ¿Me he explicado en esta primera idea? Pero no solamente eso. Yo creo que tenemos que descubrir, y por eso yo creo que Pablo se va a detener precisamente en este versículo y lo va a ampliar a partir del verso 22. Porque una de las cosas que hace el reino de Dios, es que nos hace mirar el reino de este mundo y descubrir su mentira. Y en el tema del sometimiento hay una gran mentira que posiblemente todos no la hemos creído. La gran mentira es pensar que tú puedes vivir sin someterte a nada ni nadie. Eso es mentira. La palabra es mucho más clara y mucho más honesta. Y lo que la palabra te va a decir es, mira, o te sometes a la tiranía de tu corazón y de tus pasiones, o te sometes a la voluntad de Dios. Pero someterte te vas a someter. Tú no puedes creerte la mentira de que puedes vivir sin escuchar ninguna voz, porque tú vas a escuchar una voz. Y la voz que tú obedezcas será tu Señor. Esto el mundo no te lo dice. Porque el mundo ha hecho una definición de la libertad. Hoy me ha parecido curioso que hemos cantado y hemos celebrado la libertad que tenemos en la casa de Dios. Es importante que entendamos el término de libertad, porque uno piensa, Señor, si tú me estás llamando a un evangelio de libertad, ¿cómo me puedes llamar a someterme? Porque en tu mente y en la mía nos han hecho creer que si te sometes, pierdes libertad. ¿Verdad? En la medida en que yo me someto a alguien, estoy perdiendo mi libertad. Pero en el reino no se entiende así, se entiende al revés. ¿Sabéis cómo se entiende en el reino? Que la verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Jesús dirá, mira, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero un poco más adelante diréis, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Y qué está diciendo Jesús ahí? Lo que está diciendo es que hay una verdadera y más profunda tiranía en tu vida, de la que tú no eres consciente y de la que este mundo no quiere que tú seas consciente. Es tu corazón enfermo. La palabra es muy consciente de que hay muchas opresiones, muchas tiranías, mucha esclavitud, a muchos niveles. La palabra es plenamente consciente de eso. Pero hay una tiranía que está por encima de todas las tiranías. Mira, si yo vengo... que me perdone si hay alguien de Corea del Norte en Internet. Pero si yo vengo de Corea del Norte y es un país lleno de tiranía y yo no puedo ni tener una Biblia, ni leerla, ni congregarme, ni hablar de Dios, estoy sufriendo una opresión, ¿verdad? Estoy sometido a una tiranía. Pero aún tengo la opción de escaparme, de cruzar la frontera. Y si lo logro, si cruzo la frontera de Corea del Norte, en este caso, mi tiranía queda atrás. Pero hay una tiranía que no queda atrás nunca, la que tengo en el corazón. Creo que María ha hecho mención al capítulo 7 de Romanos. Veo una ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela.
Aunque yo quisiera hacer la voluntad de Dios, veo que mi cuerpo va en contra de esa voluntad, que me tiraniza, que me somete. Así que desde la perspectiva del reino de Dios, cuando tú abandonas la tiranía del yo y mi voluntad y hago la voluntad de Dios, entonces cuando eres verdaderamente libre. Y por eso, aunque a ti y a mí someternos y libertad parece que son dos ideas que no acaban de complementarse, en el reino sí que se complementa. Serás verdaderamente libre cuando te sometes a la voluntad de Dios. Y fuera de sujetarte a la voluntad de Dios, no tienes libertad, sino que caes preso, vienes a ser esclavo de tu corazón caído. Pero además, creo que a la luz del reino de Dios no solamente hay que entender la libertad, sino hay que entender también la idea de autoridad. Para hablar de someternos, hay que entender lo que la palabra entiende por autoridad. Mirad, no hay autoridad desde la perspectiva del reino de Dios, no hay autoridad fuera de Dios. La palabra va a enseñar, y no hay tiempo ahora, no quiero entretenerme en este punto demasiado, pero la palabra va a enseñar que Dios es fuente y origen de toda la autoridad que hay en el universo. Lo vuelvo a decir, fuente y origen. Por eso, la palabra nos va a hablar del reino de Dios, no de la asociación divina. No es una asociación, no es un club, es un reino. ¿Sabéis por qué es un reino? Porque hay autoridad. Y la autoridad viene de uno, el rey. Y en el reino, todas las demás autoridades son autoridades derivadas, delegadas de aquel que es la fuente y el origen de la autoridad. Ahora, esto que puede parecer, vale, es fundamental entenderlo para entender este verso. Porque si yo tengo una autoridad delegada, quiere decir que yo no soy dueño de la autoridad. La autoridad no la marco yo, a mí me ha sido dada. Importante, porque yo ya no puedo hacer el uso que a mí me da la gana. Así que si yo tengo la autoridad de ser padre, Dios me ha dado una autoridad, ¿verdad?, sobre mis hijas. Pero la autoridad sobre ellas es una autoridad delegada de Dios en mí. Y esto significa que un día yo rendiré cuentas a Dios. Y por lo tanto, si yo hago un ejercicio de la autoridad que no corresponde a lo que Dios dice, estoy haciendo un mal uso de la autoridad que Dios me ha delegado. ¿Hay opresión en el mundo? Sí. Un rotundo sí. ¿Sabéis de dónde viene? No de que la gente sean sometidas, sino del uso de la autoridad a espaldas de la voluntad de Dios. ¿Hay padres que maltratan a sus hijos? Sí. Pero eso es porque esos padres han usado la autoridad paterna o materna para hacer un uso contrario a la voluntad de aquel al que le debe la autoridad. Dejadme que ponga un pequeño ejemplo, aunque creo que el punto es claro. Si yo soy el embajador de un país aquí, yo no tengo la autoridad de representar a mi país porque me llamo como me llamo, o porque vengo de la familia que vengo. Yo tengo la autoridad aquí porque el país ha concedido, me ha delegado su autoridad de representarle en esta tierra. ¿Sí? Eso es lo que es un embajador, ¿verdad? Un embajador representa a un país y ejerce con autoridad la representación del país en otro país. Pero si yo utilizo mi posición de autoridad como embajador, venga, de Honduras, para que quede un poco más cerca, y yo soy el embajador de Honduras, pero yo utilizo la autoridad que tengo como embajador para coger algunos regalitos,
ganar un dinerito por aquí, tener cierta influencia por allá. Yo estoy faltando a la autoridad. Estoy usando la autoridad para llevar algo para mí, en lugar de para aquel que me ha dado su autoridad. Escuchar las palabras de Jesús en Mateo. Dice que llamándolo, Mateo 20, 25 en adelante, dice que Jesús llamando a los discípulos le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Son gobernantes, tienen una autoridad y son gobernantes de las naciones, pero no ejercen la autoridad para el bien de las naciones, sino para el bien de ellos mismos. Se enseñorean, no se someten, sino que ejercen su señorío. Todo lo contrario a someterse. Pero un poco más adelante, en el 26, dirá: mas entre vosotros no será así. El reino no funciona así. El que quiera ser el primero será el siervo. Porque el concepto de autoridad es completamente distinto. Hemos podido aclarar un poco el tema de sometiéndonos y por qué sufrimos ese malestar. Lo sufrimos porque tú y yo tenemos como referencia el reino de este mundo. Y cuando escuchamos someternos y estamos hartos de ver cómo la gente abusa de la autoridad y cómo la gente pierde su libertad y su dignidad, nos choca. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está llamando a que en el Espíritu podamos vivir de una manera completamente distinta. Una manera en la que la libertad es la libertad del yo, la mayor de las tiranías que tienes, y en la que la autoridad es la autoridad delegada de Dios, la cual pedirá cuentas. Pero un paso más es darnos cuenta de que este principio de sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios es un rasgo fundamental del Evangelio. Hermanos, aquí Pablo no está siendo especialmente original. Pablo está aplicando la verdad del Evangelio a la realidad de nuestras relaciones. Por mucho que a ti y a mí nos choque de primeras, nos tenemos que dar cuenta de que en este principio se nos está enseñando la verdad más profunda que encontramos en el Evangelio. ¿Qué encuentras tú en el corazón del Evangelio sino la cruz? ¿Y qué es la cruz? Sino el lugar donde Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Por bien tuyo. Así que Cristo es el que se sometió al otro, sujetándose a la voluntad del Padre. Y aquí hay un punto importante que no lo he dicho hasta ahora y creo que es necesario subrayarlo. La idea del verso 21, que nadie se confunda, no es que yo me someto a mi hermano y entonces mi hermano se erige en Señor mío. No. Lo vuelvo a decir. Cuando dice someteos unos a otros, no es que yo me someto a Emilio y Emilio entonces es mi Señor. Y entonces yo voy y digo: Emilio, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y él me dice: pues tráeme un vasito de agua, a tu servicio. No es esa la idea. Sí, suena un poco, pero a veces esto es lo que podemos entender y esa no es la idea. Miremos a Cristo. Cristo se sometió a sus discípulos. ¿Pero cómo se sometió Cristo a sus discípulos? Buscando el bien de ellos. ¿Pero cómo buscó el bien de ellos? No le preguntó a ellos. Si Cristo le hubiera preguntado a sus discípulos, nunca hubiera cogido la cruz. Porque los discípulos nunca aceptaron la cruz. Entonces, ¿cómo se sometió Cristo a sus discípulos?
Buscando el bien de sus discípulos, pero mirando al Padre. Por eso el verso dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. No en el temor de tu hermano, no en la tiranía, los deseos, los apetitos de el que tienes enfrente. No, Él no es tu Señor, tú solo tienes un Señor. Ahora, tu ley, tu brújula es buscar el bien del que tienes enfrente. Eso sí que es tu mandato. Y te tienes que someter a ese bien. En el matrimonio, ¿cómo busca la mujer el bien de su marido? No preguntándole al marido, ¿qué necesitas? Entenderme, hay ocasiones donde le puedes preguntar, pero la idea fundamental del verso no es esa. Las mujeres, igual que los hombres, tienen un mismo Señor y un mismo principio, sometiéndose unos a otros. Así que yo miro al Padre y le digo, como esposa, ¿cómo me someto para el bien de mi marido? Y Pablo nos va a dar una orientación. Reconoce su posición, respétalo. Ahora, yo como marido, no le pregunto a mi mujer, le pregunto a Dios, ¿cómo me someto yo a ella? Y mi Señor, que no es ella, mi Señor me dice, amándola y dando tu vida por ella. Ahora imaginaros una relación de un hombre y una mujer donde ella busca el bien de él bajo el criterio del Señor y él busca el bien de ella bajo el criterio del Señor. Ninguno mirando por sí mismo, sino por el otro. Pero no bajo su criterio, sino bajo lo que el Espíritu nos enseña de cómo es Dios y cuál es su bien. ¿Os podéis imaginar una relación así? Ese es el matrimonio bíblico. Este mundo le llama opresivo, represor, pero es porque no ha degustado la miel. Siguen chapoteando en el fango y se creen que eso es la libertad. Pero esto es la libertad, donde yo me dedico por el bien de mi mujer y ella se dedica por el bien mío. Ella no es mi esclava ni yo soy esclavo, siervo de ella, porque hemos sido liberados en Cristo. Pero la liberación en Cristo me lleva, me impulsa a que yo busque su bien en Él. Por eso, cuando hay personas, por ejemplo en la iglesia, puede haber un pastor que tiene la autoridad delegada de Dios. Buscar el bien de su hermano, a veces hacer cosas muy contrarias a la voluntad de ese hermano. A veces hay que confrontar al hermano. Nosotros en Barcelona tuvimos que confrontar a una hermana muy querida que llevaba en la iglesia por muchos años, de hecho ella me dio clases de escuela dominical a mí, y la tuvimos que confrontar. Creedme que yo no tenía ninguna ganas de confrontarla. Si fuera por mí, hubiera dicho como Jesús en la cruz, si es posible pasa de mí esta copa. Pero un pastor que tiene una autoridad delegada tiene que rendir cuenta después por su autoridad. Y Dios nos dice, confronta a tu hermano, no para que tu orgullo salga, no, buscando el bien de esa persona. Pero la tienes que confrontar. A veces hay que darle un abrazo, pero a veces hay que decir, no, por aquí no. Y tanto uno como otro tiene que ser una muestra de someterme al bien del otro. Por eso, hermanos, como digo, si miramos en la cruz y si nos metemos en lo profundo del Evangelio, descubrimos que este llamado a someternos no es algo periférico, secundario, está en el corazón del Evangelio. Concluyo. Ser llenos del Espíritu es conocer a Dios. Y conocer a Dios no es simplemente aquí. Conocer a Dios, si es un conocimiento verdadero, alumbrado, nutrido por el Espíritu, es un conocimiento que te va a hacer ver lo profundo de las motivaciones y la hermosura de cómo es Dios y de su obra en ti, y por lo tanto tú vas a tener que cambiar tu manera de vivir. No solamente viniendo a cultos, sino en algo tan práctico y tan diario como tus relaciones. Y no las relaciones simplemente
de segundo orden, sino las relaciones más cercanas, con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, con tu padre, en tu trabajo. Y la llenura del Espíritu te debe de conducir a que seas un hombre o una mujer que te sometes al otro. Es decir, que buscas en Dios el bien del que tienes enfrente. ¿Eres consciente de tu sometimiento a tus pasiones? ¿Eres consciente de que o te sometes al Rey de Reyes o te sometes al impostor que es tu corazón? El libro de Josué dirá: decidid hoy a qué Dios vais a adorar, porque a uno vais a adorar. Yo digo, decidid hoy a quién os vais a someter, porque a alguien te vas a someter, o a tu corazón o al Rey de Reyes. Oremos y esperemos que el conocimiento de Dios nos lleve a la verdadera experiencia de someternos al bendito Rey de Reyes. Que así sea.